cantó ante el príncipe Rainiero de Mónaco, la reina Beatriz de Holanda, la reina Isabel de Inglaterra, recibió condecoraciones. La era de Chapita, qué dolor, qué pena. La era de Chapita pronto terminará, pronto terminará. Por los que tú has matado, qué dolor, qué pena. Por los que tú has matado, venimos a pelear y a liberar el pueblo sin cesar. Me dijeron que no querían seguir usando el nombre de Argentina Mercedes cuando empecé a trabajar, que querían un nombre más fácil. Alguien dijo Mónica y dije yo, me gustó. Primero Mónica Boyer con I. Y dice, no, ese es francés, yo no soy de Haití, soy dominicano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. Esto yo siempre lo dejo hasta el final del video, pero creo como que no está funcionando mucho. Déjenme recordarles que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan sencillo como si la conocía, no los conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y comparte el video a más personas. Y el día de hoy vamos a hablar de una dominicana que es merecedora de los más altos honores de nuestro país y tristemente ha sido olvidada. Incluso muchos ni la conocen. Esta mujer ha sido una artista de primera magnitud en grandes escenarios de Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Se destacó en disciplinas como el arte, el baile, el canto, la pintura, la moda. Incluso ha sido una de las grandes defensoras de la libertad de nuestro pueblo dominicano. Hoy vamos a hablar de Argentina Mercedes González Morel, mejor conocida como Mónica Boyar. República Dominicana ha tenido grandes artistas que nos han representado a nivel mundial. La primera dominicana en poner el sello de Quisqueya en la meca del cine de Hollywood fue María Montés. Nativa de Barahona, esta diva era conocida como la reina del Technicolor y realizó unas 21 películas. Tenemos un video sobre ella. Yo sé que muchas personas la conocen, pero vayan a ver el video porque pueden haber datos que le van a sorprender. Pero otra mujer que dejó su impronta fue Mónica Boyar, una hermosa mujer de cabello negro y ojos brillantes que se paseó por las disciplinas del cine, el teatro, el baile, el canto, la pintura y la moda. Su esbelta figura era comparada con las estrellas del momento y fue musa para algunos diseñadores. Boyar fue además la esposa del famoso cómico canadiense Leslie Nielsen, conocido por sus papeles de Aeroplano y Academia de Policía. Duraron juntos desde el 1950 hasta el 1956. Creo que no hay un dominicano que no recuerde a este actor. Sus películas, la verdad, es que eran muy chistosas. Apuntos biográficos informan que Mónica Boyar nació en el año 1920 en Santiago, aunque investigando hay otras fuentes que dicen que fue en Moca. Nació con el nombre de Argentina Mercedes González Morel, hija de Pablo Duarte y Juanita Morel, y ahijada del político y abogado dominicano Rafael Estrella Ureña. En el año 1929 sus padres emigraron a la ciudad de Nueva York llevándose a la pequeña. Desde niña mostró sus dotes para el canto, de modo que su polifacética vida artística comenzó a los 12 años como soprano en el coro del Metropolitan Opera House de New York. En esta carrera vocal y de danza unió otras disciplinas como pintora de acuarelas, diseñadora de vestuarios y carteras de alta cotización, y como actriz de cine, teatro y televisión. Siendo cantante, Boyar interpretó para personalidades del mundo y fue descrita por el crítico de arte Walter Winchell como el más fino talento latino en el terreno del entretenimiento. En los apuntes de Américo Mejía Lama se precisa que Mónica Boyar era alta de estatura, de piel aceitunada, delgada, pelo de 40 pulgadas de largo, ojos marrones claros y de una apariencia muy seductora. Se dedicó a estudiar el folclore de muchos países, que incluso cantó en 7 idiomas y 4 dialectos. Interpretó ritmos tropicales, especialmente el calipso, en los más destacados clubes nocturnos de los Estados Unidos, donde fuera bautizada por los críticos como The Southern Latin Song Stylist y The Ribbon Blue Bird.
Durante la Feria Mundial de Nueva York en 1939, donde obvio República Dominicana participó, hizo esfuerzos para persuadir a los norteamericanos a adoptar el merengue, la música de su país, refiere el historiador Américo Mejía Lama. Se presentó en los famosos cabarets Cirós de la Ciudad de México y en el Hotel Nacional de La Habana. En Nueva York actuó en el Waldorf Astoria y en el Chateau Madrid, entre otros no menos famosos. También como diseñadora de vestuario, su colección personal excedía los 200 trajes de lujo. Mejía Lama reseña que cantó para muchas personalidades del mundo, entre ellos el príncipe Rainiero de Mónaco, Aristóteles Onassis y el príncipe Bernardo y la reina Beatriz de Holanda, la reina Isabel de Inglaterra, donde recibió condecoraciones. La prensa francesa no se quedó atrás, ya que también alabó sus actuaciones en un espectáculo que incluía aves amaestradas. En Madrid recibió el Gran Premio de la Televisión Española. Dentro de su cinematografía están las películas Princess Papaya, 1948, Fandango at a War Bonnet, en 1954. Hizo más de 100 presentaciones de la obra Summer and Smoke, Verano y Humo, del famoso escritor Tennessee Williams. Desde el 6 de octubre del 1948 al 1 de enero de 1949, con 102 representaciones en Broadway, la meca del teatro en Nueva York. Con estas participaciones se convirtió en la primera actriz latina en trabajar con este genio del teatro. Boyard no solamente interpretó buenos papeles en la ficción como en varios capítulos de la serie de televisión Studio One y Mr. Pepper, sino que en la realidad era una mujer revolucionaria, a punto de que fue vetada en el país por incorporarse a la lucha antitrujillista desde Nueva York. Por eso fue perseguida y se dice que ha sido una de las razones por las que las noticias sobre su carrera en los Estados Unidos no se difundían en República Dominicana. Su primer matrimonio fue con Federico Horacio Enríquez Vázquez, conocido como Gugú, hijo de Enrique Enríquez García y Estela Vázquez Gautier. Boyard enviudó al ser desvivido por participar en las expediciones en contra del tirano. 10 años después, ella fue asistente del comandante Enrique Jiménez Moya, cabeza de la expedición del 14 de junio en contra del régimen. Esta gran dominicana ha sido defensora de las libertades de nuestro pueblo, participando activamente en los preparativos de las expediciones de Luperón, Constanza, Maimón y Estero Hondo. Por su alma patriótica se cree que se quiso atentar contra su vida durante su actuación en un nightclub en la ciudad de Nueva York. Y es que imagínense, incluso grabó discos en contra del régimen. Los discos que grabó de su autoría fueron Marcha a Santo Domingo y la parodia Chapita fue a la guerra, la cual está disponible en YouTube y la pueden escuchar. Le voy a dejar un pedacito aquí. La era de Chapita, qué dolor, qué pena. La era de Chapita pronto terminará, pronto terminará. Por los que tú has matado, qué dolor, qué pena. Por los que tú has matado, venimos a pelear y a liberar el pueblo sin cesar. La actriz y cantante luego volvió a casarse, esta vez con Leslie Nielsen, conocido por su humor absurdo en películas, y se divorció de él en 1956. Más adelante, en marzo de 1958, se casó con otro comediante, Lee Tully, y luego se divorciaron. Su círculo de amigos también reunía el jet set internacional, como el mismísimo Marlon Brando. En el año 2015, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados discutió en Santiago con sectores vinculados al arte y a la cultura el proyecto de ley que designa con el nombre de Mónica Boyard el Gran Teatro de Cibao, donde algunos plantearon que constituye un reconocimiento a la mujer y a la diáspora dominicana. No obstante, no se llegó a un acuerdo y el proyecto se quedó como otros, engavetado. Muchos seguro ya se han preguntado, pero ¿por qué se cambió de nombre? ¿De dónde salió el Mónica y dónde salió el Boyard? Pues ella misma lo cuenta a través de una llamada telefónica. Escuchémosla. Me dijeron que no querían seguir usando el nombre de Argentina Mercedes cuando empecé a trabajar, que querían un nombre más fácil. Alguien dijo Mónica y dije yo, me gustó. Primero Mónica Boyard con I. Y dice, no, ese es francés, yo no soy de Haití.
soy dominicana. Mónica Boyar fallece en Las Vegas, Nevada, donde residía un 2 de octubre del 2013 a los 93 años de edad. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo, obra y legado que nos dejó Mónica Boyar a todos los dominicanos? ¿Conocías su trabajo, sus obras? Déjamelo en los comentarios, así le voy midiendo cuántos sí y cuántos no. Recuerden, la forma más barata, sencilla y práctica de apoyar este canal es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan simple y sencillo como no la conocía o sí la conocía. Eso ayuda mucho, ya que YouTube interpreta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.